Ultraaprendizaje es un agresivo y automotivado acercamiento que permite a las personas a dominar rápida y eficientemente habilidades difíciles. Por ejemplo, si tú lo conocías, Benny Lewis es un políglota al que le toma aproximadamente 3 meses para aprender un idioma nuevo. ¿Qué pasaría o cómo te sentirías tú si pudieras aprender un idioma nuevo cada 3 meses? Esto lo hace a través de adoptar un acercamiento agresivo y estratégico al aprendizaje. Vivimos en una época en la que los trabajos con habilidades medias son amenazados por la automatización y los trabajadores necesitan adaptarse, tener mejores habilidades y entrenarse para seguir competitivos en el nuevo panorama profesional. Los trabajadores más deseables tienen habilidades híbridas. Por ejemplo, un diseñador que también sepa programar o tal vez un financiero que sepa hablar alemán. Para que el ultraaprendizaje funcione, debemos utilizar el metaaprendizaje. El metaaprendizaje es un paso crucial y sin embargo ignorado para alcanzar un profundo nivel de entendimiento del campo o tema. Independientemente de lo que estés aprendiendo, desde matemáticas hasta un deporte, tu ultraaprendizaje siempre debe de empezar con metaaprendizaje, que es básicamente el proceso de aprender cómo aprender. La idea es que no debes de empezar por absorber información de manera aleatoria. Debes primero establecer cómo está la información estructurada en tu campo elegido. Por ejemplo, el sistema de escritura del chino mandarín no es solamente un montón de caracteres aleatorios, sino los caracteres están organizados por radicales, que son marcadores visuales que expresan la relación entre estos caracteres. Así que si estás aprendiendo mandarín, deberías querer empezar organizando los principios, como los radicales en este caso, en vez de solamente memorizar cada carácter individualmente. Metaaprendizaje es acerca de ver el panorama completo, para después usarlo y crear una estrategia óptima de aprendizaje. Primero, crea un mapa de metaaprendizaje dividiendo tu tema en 3 categorías: conceptos, o lo que necesita ser entendido; hechos, o lo que necesita ser memorizado; y procedimientos, o lo que necesita hacerse. Algunos proyectos, como aprender un nuevo lenguaje de programación, tendrán una mezcla de los 3. Trabajar, por ejemplo, en un saque de tenis probablemente tenga que ver más con perfeccionar un procedimiento. Enfoca tus energías en las categorías más importantes. Usa este mapa para identificar qué aspectos del aprendizaje pueden ser difíciles y después haz una lluvia de ideas para eliminar esas dificultades. Si tu investigación revela que necesitas dedicarle más a los hechos, podrías considerar un software de repetición que produce test de memoria aleatoriamente para optimizar el proceso de memorización. Finalmente, establece cómo lo vas a aprender. Para hacer esto, trata de hacer benchmarking. ¿Qué es un benchmarking? ¿O qué puedes hacer como benchmarking? Investiga acerca de las personas que han adquirido una habilidad similar o instituciones que ofrecen estudios en tu campo. Replica sus métodos y su equipo. Usa listas de cursos en línea o temarios para encontrar los recursos, así como textos que son considerados esenciales en el campo. Como regla general, destina 10% del total del tiempo que esperas invertir en tu proyecto al metaaprendizaje. Una vez que tu mapa está listo, debes fortalecer tu enfoque para asegurarte que no te salgas del camino. Al momento de aprender, el primer reto es enfocarte. Un truco es decirte que solamente durante 3 minutos te comprometas a enfocarte en tu tarea y después de este tiempo puedas parar. Sin embargo, después de estos 3 minutos puedes darte cuenta que quieres seguir aprendiendo o haciendo el trabajo. Otra útil técnica que puedes realizar es la del pomodoro. Trabaja sin interrupciones 20 minutos y toma un descanso. Después de 5 minutos, regresa a trabajar otros 20 minutos sin interrupciones y así sucesivamente. Lo importante es que intentes eliminar las distracciones. Otro reto al aprender es que puedas estar en piloto automático. Puedes pensar que estás haciendo mucho, pero realmente no estás completamente comprometido con tu actividad y por lo tanto puedes retener menos material. Para combatir el piloto automático, usa la intermitencia.
Alterna entre materiales y modos de aprendizaje deliberadamente. Si por ejemplo tienes 10 horas a la semana para aprender ruso, haz 5 sesiones de 2 horas en lugar de una sesión de 10 horas. Enfócate en diferentes aspectos o habilidades, como vocabulario o gramática en cada sesión. De igual forma, presta atención a tu nivel mental o tu nivel de energía y atención. Un nivel alto genera un enfoque intenso y estrecho, perfecto para tareas repetitivas, como practicar escalas musicales en este ejemplo. Un nivel bajo genera un enfoque más relajado y más amplio. Funciona mejor para pensar lateralmente y forma conexiones que son necesarias para tareas creativas como la composición musical. Empareja tu nivel a tus tareas simples cuando tu enfoque está en un nivel más alto y tareas complejas cuando está en menos. Tomando la ruta más corta de la teoría a la práctica te permite aumentar tu habilidad de manera fluida. ¿Alguna vez, por ejemplo, te ha pasado que aprendiste francés durante todo el colegio y sin embargo no puedes tener una simple conversación cuando vas a París? Esto, por desgracia, es una situación común y todo proviene del fracaso de transferir. Transferir es el proceso de aprender algo en un contexto, por ejemplo, la clase de francés, y después transferirlo a otro, como por ejemplo París. A pesar de su importancia, la educación formal falla frecuentemente en optimizar esta transferencia. El problema con la educación formal es que crea un camino indirecto entre el contexto de aprendizaje y el ambiente objetivo. Aprender de manera rutinaria vocabulario en el colegio está muy lejos de preguntarle a un parisino cómo llegar a la estación del metro, ¿o no? Los ultraaprendedores saben crear caminos entre su ambiente de aprendizaje y su ambiente objetivo tan directo como sea posible. Haciendo esto, cultivan la calidad de su ultraaprendizaje llamado directividad. ¿Cómo practicas directividad en el aprendizaje? La forma más directa de aprender algo es haciéndolo. La forma más efectiva de aprender un idioma es hablándolo. La forma más efectiva de aprender a programar es programando. Una de las formas más extremas pero efectivas de aprender es a través del aprendizaje inmersivo. Total inmersión en el ambiente objetivo. Un estudiante, por ejemplo, de francés que pasa 3 meses en París, está realizando un acercamiento al aprendizaje inmersivo. Otra forma, a lo mejor si es un poco complicada la anterior, de tener un acercamiento de este tipo, es a través de simuladores, por ejemplo, como los que usan los pilotos. Si para ti no es posible ir a Francia 3 meses, intenta conseguir un tutor en línea que hable francés y con el que puedas hablar. Crucialmente, nunca debes empezar en tu proyecto profundizando. En lugar de eso, usa el acercamiento directo y profundiza. Para hacer esto, empieza con práctica directa, como escribir código o tocar el instrumento. Usa esta práctica directa para identificar las áreas donde quieres profundizar. Después de profundizar, regresa a la práctica directa hasta que sea necesario profundizar otra vez. Para maximizar tu profundizaje, aplícalo a un paso determinado por calificación. Por ejemplo, puedes tener un gran conocimiento de los principios de la teoría de contabilidad, pero no tienes el expertise en Excel para poner esos principios en práctica. Entonces, en este caso, aprender Excel puede ser tu paso determinante, así que podrías enfocarte en profundizar primero en esta área. El objetivo de esto es dedicar tiempo en pasos aislados y repetirlos hasta que los hayas perfeccionado. Si estás trabajando en un proyecto creativo o más complejo, puede ser difícil profundizar en aislamiento. Es difícil profundizar la escritura creativa, por ejemplo. En este caso, intenta el método Copycat. Elige una pieza de trabajo que tú admires muchísimo, ya sea una pintura o un escrito, y emúlalo tan fielmente como puedas. No tiene caso aprender nuevos conceptos y procedimientos si no puedes recordarlos rápida y eficientemente. Hay 2 métodos que puedes usar para mejorar tu tasa de recuerdo. La primera es la revisión, volviendo a los materiales que acabas de estudiar. El segundo es el recuerdo, tratar de recordar hechos y conceptos de memoria.
En el 2011, un estudio de la Universidad Purdue muestra que el recuerdo es más efectivo para la retención del aprendizaje a largo plazo. Pero muchos estudiantes optan por revisar estrategias en lugar de recordar estrategias cuando intentan consolidar su aprendizaje. Algunas técnicas divertidas para hacer tus sesiones de estudio más enfocadas en recordar son: pruébate a ti mismo en lo que has aprendido usando tarjetas. Después de una sesión de estudio, siéntate con una pieza de papel y rétate a ti mismo a escribir todo lo que puedas recordar de lo que has aprendido con el mayor detalle posible. Otro acercamiento es evitar hacer notas cuando leas. En lugar de eso, haz preguntas que te forcen a recordar la respuesta. En vez de escribir "el evento histórico X ocurrió en 1910", escribe "¿en qué año ocurrió el evento histórico X?". Finalmente, para un reto más basado en el recuerdo, crea una tarea para ti para probar todo lo que has aprendido en tu proyecto. La ventaja de este acercamiento es que no necesitas pasar el tiempo recordando aspectos generales de tu tema que no aplican directamente a tu proyecto de aprendizaje. En lugar de eso, recordarás cosas específicas y conceptos en una forma objetiva como necesitas usarlos. Otra parte muy importante es la retroalimentación si quieres mejorar. Debes aprender a distinguir entre diferentes niveles de retroalimentación y generar estrategias para obtenerlas. No toda la retro es útil y no toda es creada igual. Existen 3 categorías. Retroalimentación de resultado. Esta retro puede confirmar si hace el trabajo o no un resultado deseado. Ejemplo, a lo mejor estás dando una charla en el auditorio y la gente te aplaude. Esa es una retroalimentación por resultado. Retroalimentación informativa. Te da más para trabajar por el hecho de que estás haciendo algo mal. Si estás dando una charla y la audiencia se va en un punto en particular de esta charla, esta es la retroalimentación que resalta los problemas. Aísla tus errores. Retroalimentación correctiva. Te dice lo que estás haciendo mal y cómo puedes arreglarlo. Imagina que estás en una charla y el presentador toma notas de lo que estuvo bien, lo que estuvo mal y cómo puedes mejorarlo. De estos 3 tipos de retroalimentación, la mejor es la correctiva. Lo más importante de esto es fallar lo más pronto posible para obtener retroalimentación rápidamente. Para terminar, cualquiera puede adoptar ese estilo de aprendizaje. Lo que nosotros te recomendamos es que busques a un mentor. Alguien a quien le puedas preguntar qué recursos, qué habilidades y fundamentos puedes aprender para alcanzar el nivel de expertise o de experiencia que tiene esa persona. ¿Qué esperas? A practicar.